Estamos en Mayadas, en una finca muy cerquita de Moraleja, para contar uno de los crímenes más trágicos de la historia de nuestro país. Y es que corría una noche de 1915 en la que se iba a celebrar una fiesta en Moraleja. Iban a disfrutar de una noche de jolgorio, de bailes, pero como sabéis siempre ha habido clases. Entonces, tanto el dueño como varios de los habitantes de esta finca bajaron, pero la criada y otra gente se tuvo que quedar en casa. Había un vándalo, o varios de ellos, que tenían ya ganas de robar, porque había mucho cash, vamos a decir. Entonces decidieron, vamos a aprovechar que van a estar en la fiesta y les robamos, ya se enterarán cuando vengan. Se encontraron con la sorpresa de que había varias personas, pero no escatimaron, cogieron y mataron de hachazos a todo el mundo que se encontraron. Bueno, a todo el mundo no, mataron a 3 de ellos y a los otros 3 los dejaron malheridos, pero vamos, que 2 de los que estaban malheridos en los siguientes días murieron. Un joven les llevó la noticia casi sin aliento de lo que tuvo que correr para llegar al sitio y contar lo que había visto. Os diré que incluso un niño de 4 años fue golpeado por esos hachas. Llegó al pueblo, el pueblo estaba flipando, dice, ¿cómo que ha ocurrido eso tan cerquita de donde vivimos? Bueno, tendremos que encontrar a los culpables, ¿no? Pues encontraron a los culpables, o eso se dice. Eran 5 jornaleros de un pueblo de Salamanca, Moras Verdes. Pero hay algo que no cuadra. Estamos en 1915... unos jornaleros de Moras Verdes, hay gente que dice que los ha visto efectivamente cometer el crimen, pero luego también hay gente que dice que no han salido de Moras Verdes y otra gente que dice que a la mañana siguiente estaban tranquilamente haciendo sus labores. Entonces, teniendo en cuenta la distancia que hay entre Moraleja y Moras Verdes y la época que era, realmente no había tiempo posible para que hicieran esos trayectos. ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que es mentira? Os adelanto acontecimientos. Los campesinos eran inocentes. Salieron de la cárcel 11 años más tarde. 11 años, ¿en serio para demostrar que eran inocentes? Uno de ellos, bueno, todos descubrieron que habían perdido absolutamente todo lo que tenían y uno de ellos no pudo aguantar más ese dolor, que se suicidó un mes más tarde de salir de la cárcel. ¿Cómo consiguieron demostrar que eran inocentes? Pues intervinieron personas tan importantes como el rey de ese momento, Alfonso XIII, que fue quien firmó que se liberara a esa gente por ser inocentes, que había pruebas de ello, y Unamuno, que era una persona tan importante en esa época, como bien sabéis, que la gente le pedía que se involucrara en X tema o que diera su opinión o su forma de verlo, porque era una persona muy culta y muy influyente. Entonces, Unamuno se mantuvo al margen porque sabía que el dueño de esta casa era muy importante y como estuviera tramando algo, le podía costar caro. Pero cuando vio la oportunidad, saltó y dijo, esta gente es inocente, tengo prueba de ellos. Un amigo mío, que es ex sargento de la Guardia Civil, tiene un documento en el que se nombra a los verdaderos culpables. Documento que no salió a la luz ni saldrá porque ha desaparecido. Hablemos del verdadero autor del crimen. Bueno, supuesto, porque nunca sabremos si de verdad era el autor o no lo era. Pero Juan Callejo Domínguez fue detenido, efectivamente, y fue juzgado, pero se le liberó por falta de pruebas. En esa época, si los 5 jornaleros fueran culpables de verdad, habrían sido ahorcados. Así que, si teniendo en cuenta que con el crimen que habían cometido, y fijo que habían sido ellos, ¿cómo es que no están muertos? Pues porque la persona dueña de esta casa era muy influyente, dueña de esta casa y de la finca. Era muy influyente y claro, le dijo el juez, dice, podemos meter a gente inocente en la cárcel, pero matarlos es pasarnos, de verdad te lo estoy diciendo. Y dice, bueno, cadena perpetua y que se olvide de la gente de lo que ha pasado. Pues así fue, pero la gente no estaba contenta con el resultado y Juan Callejo Domínguez, de un día para otro, se fue a las Américas. ¿Cómo que un campesino de esa época, con el dinero que ganaba y con el dinero que había, se podía pagar un viaje a América y quedarse a vivir allí? Pues resulta que Juan Callejo Domínguez pasó unos años en América haciendo lo que viese conveniente, pero volvió a España y cometió algo que vais a ver a continuación. Después de que alguien le pagara el viaje a América, Juan Callejo vuelve a España y le vuelven a pillar en un escándalo, esta vez en la provincia vecina, en Salamanca. Lo pillan intentando raptar a una niña de 10 años y a un niño de 3 años. Hostia, pues si lo han vuelto a pillar, este tío no es trigo limpio. Pues solo fue condenado a 3 meses de prisión. De nuevo, una persona con suficiente poder le ha salvado. ¿Quién será? Cuando lo detuvieron en Salamanca, obviamente le revisan todo lo que lleva encima y descubren que lleva una nota en su bolsillo. ¿Qué pondrá en esa nota? Pues os lo voy a decir. Calle Hilarión Eslava, número 5, primero de Madrid. ¿Qué pasa en esa calle? Pues que 2 meses antes habían desaparecido
3 niñas y no habían vuelto a aparecer. Entonces, esto nos deja decir que no era Juan quien cometía los abusos, sino que era simplemente un conseguidor, probablemente bien pagado. ¿Quién vivirá en esa calle o cerca de ella? Vamos con ello. Si sois un poquito avispados, seguro que ya sabéis quién es la persona que tenía una casa o vivía muy cerquita de esa calle. Os lo voy a decir, el conde de Malladas, el mismo dueño que esta finca. Entonces, si empiezas a unir hilos, dices, secuestran a un niño y a una niña y lo tienen que entregar en esa dirección. 3 niñas desaparecen en esa misma dirección. Algo está ocurriendo. Y es que os voy a contar el trágico final que corrieron las niñas, porque es algo de lo más duro que he leído. Y es que aparecieron 4 años más tarde enterradas en un solar. Esto os lo voy a dejar a vuestra imaginación y a vuestro criterio. Por un segundo, reflexionad en vuestra cabeza. ¿Creéis que los culpables son los 5 jornaleros, que ya os adelanto que se demostró que eran inocentes? ¿Era Juan, que tenía unos vicios muy raros y mató a la gente porque era un tipo de placer para él y abusaba de menores? ¿O el verdadero culpable era el dueño de esta finca, que estaba metido en toda una red de abuso de menores? Como sabéis, los ricos, sobre todo en esa época, tenían unos gustos raros y extravagantes porque al final estaban aburridos de hacer todo lo que hacían día a día. Os leo en los comentarios con vuestras teorías o si tenéis más información que yo no haya dicho en este vídeo.